Hola a todos, hoy voy a grabar un nuevo vídeo, pero esta vez va de receta. Yo siempre digo que hay que llevar una alimentación saludable, una alimentación equilibrada, una alimentación en donde haya variedad en nuestra cocina. Pero es muy importante la parte de diversión también en la cocina, en la comida y en la salud. Por lo tanto, siempre hablo de dos valores, 80-20. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% de mi alimentación que sea sana, natural, que venga de la naturaleza, de productos que nosotros sepamos que contiene, y el otro 20% para esos caprichos o diversiones en familia. Por lo tanto, hoy el tema va de galletas. Las galletas a mí me encantan. La verdad es que me parece uno de los dulces más que nos recuerda a la infancia, ¿no? Y como tengo hijos, pues los niños también le chiflan las galletas. Y esta vez voy a realizar tres versiones. Una que es para ellos, de chispitas de chocolate, porque les encanta el chocolate. Una tipo versión cracker y una para las personas que están en régimen y que también se quieren dar un capricho. Y esas las titularía como unas galletas bajas en carbohidratos, ¿vale? Las tres son súper sencillas, lleva pocos ingredientes y los animo a que las hagan. Y los voy a invitar una vez más a mi cocina para elaborar esta rica receta. Nos vemos en un momentito. Ok, continuando con las recetas, vamos a hacer ahora la versión de galletitas de naranja con chispita de chocolate. Esta es una receta que me facilitó una compi y la tuneé un poco para que a mis hijos les guste, porque mis hijos todo tiene que llevar chocolate. Entonces, originalmente son de limón y estas las transformé en naranja. ¿Qué hay aquí? Mantequilla. Los ingredientes son mantequilla, ralladura de naranja, yo le echo un poquito de limón porque a mí me gusta, un huevito, zumito de naranja, vainilla, azúcar que yo uso de panela y harina. Esta harina ya lleva la sal y lleva la levadura de panadería, no de panadería, la de hacer pasteles, ¿vale? Y las chispitas de chocolate. Aquí ya tengo en la mesa todos los demás ingredientes para las otras galletas, pero vamos a ir una a una para no liarnos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver el procedimiento, a ver si... Ahora, con una batidora como esta, voy a agregar aquí el azúcar y lo voy a mezclar. A ver. Esperen un momento que tengo un fallo aquí técnico, pero... A ver. Esperen. Que esto de grabar y firmar no es lo mío. Bueno, vamos a agregar, a ver si la cámara vuelve a la normalidad, el azúcar. El azúcar. Y vamos a batir.
observen, ya batí un rato la mantequilla con la ralladura de naranja limón y ahora el azúcar y le agregué el huevo y le eché un chorrito de vainilla. Lo que me falta por agregar es la harina y el zumito de naranja. Luego que haga estos pasos, volvemos para mostrar la masa. Bueno, y así queda la masa. Es una masa bastante pegostosa, o sea, no queda dura. Ahora envuelvo y a la nevera por media hora, ¿vale? Para que endurezca y podamos hacer las bolitas. Nos vemos luego. Ok, aquí ya está lista la masa después de media hora en la nevera. Esta es la de naranja con chipita de chocolate. Y aquí tenemos el azúcar glass y más chocolates para ponerle la sorpresita, ¿no? Bueno, en breve les digo cómo se hace. Ok, ¿ves? Ya hice las bolitas, ahora las voy a pasar por chocolate y por azúcar glass al horno 20 minutos. Vale, entonces así quedan ya directo al horno, ya tienen el glaseado y las pepitas. Bueno, y continuando con la segunda galleta, vamos a hacer las tipo cracker. Para las tipo cracker necesitamos 100 gramos de este queso cheddar fundido. Yo como no tengo microondas porque no me gusta, lo fundí en la cocina en una sartén, ¿vale? Y este tipo de recetas no lleva harina, ¿vale? Lleva un huevito y lleva la harina de semillas, ¿vale? Esta harina de semillas lleva sésamo, girasol y calabaza. Un fisquito de sal que ya le eché. Batimos todo y ahora les muestro cómo queda. Vale, observen cómo queda la masa cuando la hemos batido el queso con el huevo, ¿vale? Ahora vamos a agregar la harina de semillas que son 120 gramos. Después yo les dejo toda los ingredientes mejor en la cajita de descripción, ¿no? Y vamos a amasar y ahora les muestro cómo queda esto cuando lo saque de aquí y cómo se hacen estas ricas crackers. Como estos bordes están muy gruesos, yo los retiro y los voy pegando de este lado para terminar de hacer mi figura. Esto es un cortador de pasta, de pizza. Vale, ponemos aquí y vamos quitando esos lados y completando la zona bueno, que no tiene más. Ok, aquí ya tenemos la forma, ¿verdad? Bien estirada. Espera a ver porque la cámara... ok. ¿Ven? Y con el cortador de pasta ahora yo voy a marcar cuadraditos y con un tenedor pincho. Y ahora les muestro. A ver. Observen, ¿ves? Ya formé los cuadraditos, los pinché con el tenedor. Ahora lo meto al horno 10 minutitos o 12 dependiendo de su horno. El mío es siempre a 200 grados. 10-12 minutitos hasta que estén crocantitos y ya las vemos luego. Bueno, y aquí acabo de sacar las crackers del horno. Esta se me estaba pasando porque me distraje un poquito, pero bueno, 10 minutitos y más que suficiente. Luego cuando ya las pique, porque ahora está súper caliente, las corte, se las muestro. Bueno, y aquí ya las corté en cuadritos y miren todas las que salen. Bueno, ahora necesito a alguien que me dé su opinión. A ver, Mateo, coge una. Vamos a probar las joyitas de Heifer. Solo a ver cómo sabe. A ver, prueba. ¡Wow! Voy a coger todas. No. Prueba. A ver. ¿Crocantes?
Cracker, cracker. ¿Aprobadas? Dedito arriba si está ok. Muy bien. Y para finalizar vamos a grabar las últimas galletas, que estas son bajas en carbohidratos y que estas llevan un tipo de edulcorante, que en este caso yo estoy usando este de stevia, ¿vale? Los ingredientes son mantequilla y aceite de coco. La stevia, harina de almendra. Le quiero dar un toquecito de naranja que me quedó de la otra receta. Lleva una cucharadita de gelatina en polvo neutra, un huevito, vainilla, los chocolates chip, que estos son sin azúcar, con stevia también, y harina de coco un poquito si me hace falta. Y polvo de hornear, que lo tengo aquí en esta bolsita. Pues, ¿cómo se hace? Voy a batir todo con la batidora y les voy mostrando. Ok, aquí ya está cremadito con el edulcorante. Voy a agregar el huevito y continúo batiendo. Ok, aquí ya agregué toda la harina de almendra y la levadura. Voy a agregarle ahora la harina de coco y procedo a, de último, las chispitas de chocolate. Una vez hecho todo este procedimiento, meto en la nevera también media hora y luego les muestro cómo se hacen las bolitas y cómo quedan. Y esta es la masa, después de estar en la nevera media hora, de las galletas que no tienen azúcar ni harina, que están hechas con harina de almendra y chispitas de chocolate con stevia. Entonces, mismo procedimiento, bolitas, y luego muestro resultados. Y así quedan. Yo estas sí no las hago tipo bolitas, sino aplastaditas, ¿vale? Para que queden. Y voy a mostrarles, miren qué pintaza las que son de naranja con chocolate. Madre mía, esto se ve riquísimo. Bueno, en breve les muestro los resultados finales. Miren qué pintaza, por favor, esto se ve de lujo y huele que, bueno, no tiene palabras el olor de la naranja con el chocolate. Luego haremos la degustación. Y tengo ya en el horno las últimas. Bueno, aquí tenemos las galletas ya concluidas. Las crackers, las de los chicos, que es naranja con chocolate, y las bajas en carbohidratos, ¿no? Con harina de almendra. Una delicia, los invito a realizarla y a compartir con la familia. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo.